El día de ayer estuvimos analizando el texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, porque hablábamos de que Romanos 12 es una transición precisamente que califica, que clasifica la carta a los romanos en dos grandes partes. Así como en la Biblia existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en Romanos hay dos grandes partes. Lo que es la enseñanza doctrinal de Pablo sobre todas las doctrinas que encontramos en Romanos. Encontramos aspectos de soteriología, la salvación, se habla del Espíritu Santo, se habla de la justificación del creyente, se habla acerca de la iglesia, se habla acerca del evangelio, se habla acerca de Jesucristo, la doctrina de Dios. Todas las doctrinas fundamentales se encuentran en los primeros 11 capítulos de Romanos. Pero ante todo eso viene Pablo y él responde la pregunta: Pablo, ¿y cómo nosotros podemos vivir eso que tú nos has enseñado? Y es ahí donde aparece Romanos capítulo 12. Y el mensaje de Romanos capítulo 12 es impresionante porque lo que él dice es el motivo de este congreso. En otras palabras, para nosotros poner en práctica la palabra, Pablo dice, tienen que ser transformados. El día de ayer estuvimos viendo que la más grande adoración que un creyente le puede dar a Dios, precisamente la más profunda, la más sublime, por encima de cualquier canto y alabanza que uno le pueda dar de corazón a Dios, si hay un tipo de adoración que Dios nos pide a nosotros todos los días de nuestra vida, es precisamente entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo, y por lo tanto una vida agradable a Él. No hay adoración más importante en la Biblia que esa. Cuando nosotros vemos toda la historia de la Biblia, toda la gran narrativa acerca de la voluntad de Dios que lo establece la Escritura, encontramos que el objetivo de Dios para nosotros, una vez Él nos redime, es que vivamos para su gloria. Pero esa vida para su gloria es una vida constante de adoración. Nosotros todos los días le entregamos sacrificios a Él de alabanza, de oración, pero también nosotros debemos de entregarle nuestro cuerpo. No hay nada más importante para Dios que nuestro cuerpo. No hay nada más importante para Dios que nuestro corazón. Porque un corazón contrito y humillado jamás Dios lo menosprecia. Y lo que habla Romanos 12. El día de ayer estuvimos hablando que la más alta adoración de un ser humano que le pueda dar a Dios es específicamente eso: entregar un corazón obediente a Él. Un corazón como un sacrificio vivo, una vida santificada que es agradable a nuestro Señor. Pero una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, precisamente porque tenemos que realizarla, es cómo presentar nuestros cuerpos a Dios de tal manera. Es decir, entendemos que es un mandamiento de Dios, porque dice, os ruego, hermano, que presentéis parestemi, es decir, es un mandato, es un verbo que está en imperativo. Nosotros somos mandados por Dios, ordenados por Dios a presentar nuestros cuerpos. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros presentamos entonces nuestro cuerpo? Y es ahí donde una vez más tenemos que irnos a la palabra y dejar que sea la misma Biblia la que nos responda cómo nosotros podemos dar esa clase de adoración que Dios merece y que nosotros debemos de darle a Él. Dice así la palabra de Dios, Romanos 12, versículo 1, de la siguiente manera: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Luego dice el versículo 2, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Si nosotros vemos una vez más el versículo 1, dice la palabra de Dios que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el servicio racional. Es decir, el servicio más profundo, lógico, espiritual, que surge de un alma regenerada, es precisamente el presentar estos cuerpos. La pregunta es, ¿cómo presentar estos cuerpos? La respuesta está en el versículo 2. El versículo 2, precisamente Dios inspiró por medio del Espíritu Santo al Pablo a escribirlo como una respuesta al versículo 1. ¿Cómo presentar nuestros cuerpos? ¿Cómo llegar a ser cada día sacrificios vivos, santos y agradables a Dios? Pues dice entonces Romanos 12:2 una vez más,
no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. ¿Con qué objetivo? Para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Lo primero que Pablo comienza a explicarnos, que si tú y yo queremos como hombres, no como un evento en la vida, sino que como una práctica diaria, presentar nuestros cuerpos como sacrificio realmente vivo y santo para Dios, lo primero que tenemos que hacer es no adaptarnos a este mundo. No debemos de adaptarnos a este mundo. La palabra adaptar, que es un verbo, es la palabra sisquematizo. ¿Qué palabra es, hermanos? ¿Cuál dije? Sisquematizo, de donde viene la palabra precisamente esquema o esquematizado. El hermano que pasó a orar al inicio de este día, él dijo que fue a una reunión de trabajo y habló que es una construcción donde él fue, una empresa constructora. Una empresa constructora trabaja con esquemas, con programaciones, pues precisamente la palabra esquema viene de esta palabra sisquematizo o esquematizado o sistematización. Es interesante que lo que Dios está diciendo, esta palabra adaptar o sisquematizo, en el tiempo de Jesús se ocupaba para describir, para hablar acerca de ser conformado, significaba también o significa amoldarse a un molde establecido o tomar la forma de un patrón o llegar a ser o vivir según un esquema prescrito. Es decir, miren, esta palabra cuando dice la Escritura, no os adaptéis al mundo, para poderla entender tenemos que entender la palabra sistematizar. La palabra adaptar es la misma palabra que ocupa una costurera. Cuando una costurera viene y hace un vestido, antes de hacer el vestido, necesariamente ¿qué es lo que ella tiene que realizar? Un patrón. Normalmente lo hace de papel. Ella dibuja en un papel cómo va a ser el vestido y corta el patrón. Y en base al patrón hace el vestido. Entonces, es interesante que al ser un verbo y al estar también en imperativo, pero si usted se da cuenta, en gramática este verbo está en imperativo, pero en voz pasiva, no en voz activa. ¿Qué significa eso? Lo que significa, lo que Dios está diciendo acá en este versículo, es que si alguien se está cada día adaptando a este mundo, es porque Él lo quiere, no porque está obligado. Es decir, lo que Dios está diciendo es que si tú cada día te adaptas al mundo, si tú cada día te pareces más al mundo, no es porque el mundo te ha puesto una pistola en tu cabeza para que tú hagas eso, es porque tú así lo has decidido. Es porque tú estás amando al mundo, que te pareces al mundo. Al ser un verbo imperativo, pero en voz pasiva, lo que dice Dios es tu responsabilidad. En otras palabras, tú quieres ser un sacrificio vivo y agradable a Dios y santo cada día, entonces no te adaptes al mundo. Tú elige. En ti está el poder de mi gracia, el poder del Espíritu Santo para no hacerlo. Pero es tu decisión. No te adaptes a este mundo, no tomes la forma de este mundo. Lo que Dios está diciendo con la palabra adaptar es que el mundo es como un gran molde. No sé si me pueden poner en la primera, en la presentación de por favor, si me pueden poner la primera, la imagen que pusimos al inicio de la presentación. Precisamente porque elegí esta figura, esta imagen. Porque esta imagen exactamente describe visualmente lo que significa la palabra adaptar. El mundo es un molde. El mundo es como un patrón de la costurera, en donde el mandamiento de Dios es no te adaptes. El mundo tiene una forma que trata de amoldarte, que tú tomes la forma del mundo. Por lo tanto, Dios te dice que si tú quieres ser un sacrificio vivo y santo, lo primero que tienes que hacer es no adaptarte, no tomar la forma de este mundo. Por eso es que este mismo versículo, Romanos 12:2, en otras versiones más populares, precisamente es traducido de la siguiente manera. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos 12:2, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, una versión popular que dice así: no vivan según el modelo de ¿qué? De este mundo. Porque eso significa la palabra, precisamente sisquematizo. En la traducción latinoamericana, la traducción dice, Romanos 12:2,
y no vivan ya como vive todo el mundo. Es tan interesante esta palabra adaptar, que por ejemplo el gran exegeta J.B. Phillips, él dijo lo siguiente: no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Esta es una paráfrasis de Romanos 12:2 que este exegeta hizo, un exegeta muy respetado. Esta es la paráfrasis de él, y él lo que describe una vez más, Romanos 12:2, él lo escribe de esta manera. Él dice: no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza a su propio molde. En otras palabras, el mandato de Dios en Romanos 12:2 es que no seamos víctimas del mundo, porque en nosotros hay un poder tal para evitar ser adaptados por el mundo. En otras palabras, la invitación de Dios y el mandato de Dios, porque es imperativo el verbo, el mandato de Dios es que no seamos como los camaleones, tomando siempre el color del ambiente que lo rodea. No seamos camaleones en el mundo. ¿Tú quieres ser el sacrificio vivo cada día? Un sacrificio santo para Dios. Entonces no te adaptes al mundo. No seas un camaleón. No tomes la forma del mundo. El erudito Kenneth West hizo la siguiente paráfrasis también de este versículo, y él dice: dejen de asumir una expresión externa que sigue el patrón mundano, una expresión que no proviene ni es representativa de lo que ustedes son en su interior como hijos regenerados de Dios. Y es que por eso la palabra adaptar es una palabra muy fuerte, pero también la palabra mundo. Porque si se dan cuenta, el mandamiento de Dios, ¿cuál es? No os adaptéis a este ¿qué? Mundo. La palabra mundo en griego es aion. Esta palabra aion es interesante porque el significado no es mundo como tal, sino que era, la era. Esta palabra era ya es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque yo le aseguro a usted que cuando usted escucha la palabra no os adaptéis a este mundo, es muy normal que nosotros pensemos en el globo terráqueo, que pensemos en el planeta Tierra. Pero Dios no está diciendo acerca del planeta Tierra. Él está hablando de las filosofías que están en este mundo. La palabra es aion, es era. En otras palabras, si tú quieres sacrificio vivo, el mandato de Dios es: no tomes la forma de las filosofías que están en el mundo. No creas esas filosofías. No te adaptes, no tomes la forma de las filosofías de este mundo. Porque la palabra era precisamente es la misma palabra que se ocupa en 2 Corintios 4:4 cuando se dice que Satanás es el príncipe ¿de qué? De este ¿qué? Mundo. Ahí esa palabra mundo no es el planeta Tierra, es aion, es la era. Es decir, el pensamiento cultural. Satanás es el príncipe del pensamiento del mundo, del pensamiento de la cultura, de las cosmovisiones de las culturas. Entonces, aion es una palabra tan interesante en griego porque incluye precisamente todos los sistemas de pensamientos, opiniones, especulaciones, esperanzas, impulsos, metas, aspiraciones, valores, propósitos que Puerto Rico tiene. Entonces, ya entendiendo estas dos palabras, ¿cuál es el mandamiento de Dios si queremos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Él? Pues el primero, cuando dice no os adaptéis a este mundo, lo que Dios está diciendo es que no tenemos ni debemos permitir ser moldeados por el mundo, por sus filosofías, por sus pensamientos, por sus sueños, por la forma en que el mundo y Puerto Rico se entretiene. No podemos amoldarnos a eso. No podemos los cristianos, no podemos. No podemos adoptar como la filosofía de nuestra vida la forma en que voy a tratar a mi esposa como Puerto Rico trata a las esposas. Yo no puedo aceptar bajo ninguna perspectiva el pensamiento de la cultura puertorriqueña, porque soy hijo de Dios. La filosofía de mi vida es la palabra de Dios. Si quiero ser un sacrificio vivo y santo, mi filosofía, mi forma de ver en la vida, mi forma de ver el matrimonio, mi forma de ver mi sexualidad, mi forma de ver la educación de mis hijos, la forma de ver los sueños de mis hijos, la forma de ver la iglesia, la forma de trabajar, la forma de ver mi trabajo, la forma de ver mi vida, debe de ser la palabra y no la de esta era. ¿Me doy a entender, en familia? Lo que Dios está diciendo, Él no está hablando de mascar un chicle, no está hablando de ir a ver una película.
Él está hablando de las cosmovisiones. Él está hablando de las filosofías de una era. Tenemos que entender que todo el sistema educativo de Puerto Rico, de Estados Unidos en general, todo el sistema de salud, todo el sistema político, todo el sistema económico de Puerto Rico, Satanás es el príncipe. ¿Y por qué lo digo con tanta tranquilidad? Porque si tú te das cuenta, los economistas, los políticos, todas las políticas que están alrededor de estos sistemas culturales no buscan glorificar a Dios. Ellos no toman la Biblia, ellos no toman la Biblia como base para dictar las leyes. ¿De dónde las sacan? De la sabiduría de esta era. ¿Y quién es el príncipe de esta era? Satanás. Por eso Dios te dice, ¿quieres tú ser un sacrificio vivo? No te adaptes. No permitas que la cultura puertorriqueña, su filosofía que está detrás de la cultura, de toda expresión cultural, te amoldee a ti. No lo puedes permitir, porque tú eres mi hijo y te he comprado con precio. Tú no puedes permitir que el pensamiento de esta era amoldee tu vida. ¿Cuántos hombres están casados acá? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su esposa tuviera como grupo de amigas, hablemos 5 amigas? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus 5 principales amigas de su esposa fueran prostitutas de la calle? ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Levante la mano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿acaso andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Sabes por qué tú no permitirías como un buen hombre que tu esposa sea amiga íntima de mujeres que rechazan a Cristo intencionalmente, decididamente porque se prostituyen? Porque ella terminaría amoldándose a la cosmovisión de ellas. Dios es un Dios celoso. Nosotros somos la novia de Cristo. Dios es un Dios celoso de su esposa. Sí, por eso es que Él nos dice que para mantener una vida santa, una esposa santa, Él no quiere que andemos con aquel que se prostituye con el mundo. ¿Me doy a entender, mis amados? ¿Me estoy dando a entender? Es lo que Dios está hablando acá. Lo que Dios está diciendo que no podemos permitir que la forma en que el mundo ve el matrimonio nos amoldee. Que la forma en que el mundo ve la sexualidad sea nuestro concepto de sexualidad. Que la forma en que el mundo concibe la venganza sea nuestra filosofía de vida. No podemos, porque nosotros, al ser hijos de Dios, si queremos ser sacrificios vivos y santos cada día, tenemos que entender que no podemos adaptarnos a este mundo. Si usted quiere una esposa santa para usted, apartada para usted, que le sea fiel a usted, asegúrese que su esposa tenga por amigo a Jesús. Amén. Es igual Dios con nosotros. La manera en que Él se asegura una esposa sin mancha y sin arrugas es obviamente mandándonos a no adaptarnos al mundo, sino a esto. ¿Cómo lo sé? Por lo que sigue diciendo. Fíjese que por eso es que Jesús, en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, cuando Él oró por usted y por mí, en Juan 17, por eso es que Él le dijo algo a su Padre. Y Él orando a su Padre dice, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Porque al final, Dios no va a lograr su objetivo sacándonos del mundo, porque somos luz y sal de esta nación. Pero lo que Dios hace es nos manda a guardarnos del mal. Hermanos, hermanas, amigos que están acá, tenemos que entender que el mundo siempre ha sido un instrumento de Satanás. El mundo siempre ha sido un instrumento de Satanás para promover su espíritu de rebelión y de egoísmo, para destruir precisamente la obra de Dios. Busca promover la mentira, el error, el pecado, el libertinaje, el adulterio. Pero la manera en que Satanás lo hace, por favor entendamos, es a través de filosofías. Es en nuestra mente.
Es a través de ideas, de ideologías, de ideas precisamente religiosas, que Satanás busca convencer al hombre de que Dios no existe o que su palabra es insuficiente. Por eso es que primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio ¿de qué? Del maligno. Por eso es que el mandamiento que Dios nos da en Romanos 12:2, que si nosotros queremos realmente ser sacrificios vivos y santos para Él, entonces debemos necesariamente impedir adaptarnos a este mundo, ser convencidos o moldeados por Él. Ahora la pregunta es, si entonces Pablo viene y te dice, bueno, si tú después por las grandes misericordias que Dios te da cada día, tienes que presentar la más sublime adoración a Dios, y resulta que esa sublime adoración a Dios es presentar tu cuerpo como sacrificio santo y vivo para Él, y para lograr eso tienes que no adaptarte a este mundo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo un ser humano, cómo un hombre no se adapta a este mundo si nosotros vivimos dentro de este mundo? ¿Cómo no adaptarnos hoy que regresemos por la tarde a nuestras casas? ¿Cómo no adaptarnos al mundo mañana domingo? ¿Cómo no adaptarnos al mundo el día lunes para llegar a ser sacrificios vivos? Sigue diciendo Romanos 12:2 y da la respuesta. ¿Cómo? No os adaptéis al mundo, sino que, sed que, transformados. Pero ¿cómo el creyente es transformado? Por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, es decir, lo bueno, agradable y lo perfecto. La manera en que nosotros los seres humanos no nos adaptamos al mundo es precisamente transformando nuestro entendimiento. La palabra transformación es la palabra metamorfo o metamorfosis, que significa ser cambiado literalmente o ser transformado en el sentido de la esencia. Es decir, que para rendir el culto a Dios, racional a Dios, para venir nosotros a ser sacrificios vivos y santos, debemos necesariamente ser transformados en nuestra personalidad. Y este es un mandato a Dios. Una vez más encontramos, cuando dice sino ser transformados, si se da cuenta es un verbo que también está en voz imperativa y activa, es decir, que tenemos nosotros que ser transformados. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo nosotros los seres humanos podemos sufrir una metamorfosis? ¿Cómo podemos cambiarlas como personas? Pues precisamente por la renovación de nuestra ¿qué? De nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y aquí sí yo les pido a todos que me presten su total y absoluta atención. Miren, hermanos, la palabra renovar, cuando dice ahí la Escritura, ser transformados por la renovación de la mente. La palabra renovar es la acción de establecer algo nuevo en la mente, pero que es superior a lo que ya previamente tenías en tus propios pensamientos. Esta palabra es interesante. La palabra renovar significa establecer algo nuevo en tu mente. Y la palabra mente aquí es el griego nous, que esta palabra, oigan esto, no se refiere al cerebro. No se refiere al cerebro. Aquí la palabra mente se refiere al entendimiento, no al cerebro, sino a la capacidad cognitiva del ser humano. Es decir, esta palabra nous es importante porque esta palabra involucra todo el sistema de pensamiento del ser humano, es decir, incluye nuestros sentimientos e incluye nuestros valores y creencias, que son las que al final determinan nuestras acciones. Le voy a demostrar esto. Díganme por favor un plato criollo de ustedes que sea delicioso para todos. ¿Cómo? Arroz y habichuela. Ok. Si yo comienzo a describirte el plato de arroz y habichuela y tú tienes 24 horas sin comer o menos, 8 horas sin comer, y comienzo a describirte el arroz de habichuela que es rico y calientito, suavecito, ¿a cuántos ya les ha pasado que escuchan algo así y se les empieza a llenar de agua, de saliva la boca?
¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Ok, ¿sabes por qué pasa eso? Por el nous. Resulta que la mente del ser humano incluye los valores y los sentimientos y tus creencias. Cuando tú pones un pensamiento, en base a eso tú actúas. Lo que determina tus acciones es lo que tú piensas. Si tú estás pensando en tu trabajo, tu boca no se llena de saliva. Pero si yo comienzo a describirte el arroz con habichuela, comienza la saliva a surgir. ¿Por qué? Porque ya estás comenzando a pensar y por lo tanto tus sentimientos comienzan a fluir en base a ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Dios te dice, la manera en que tú vas a ser un adorador sublime ante mí, un adorador agradable a mí, es que no te adaptes al mundo. Y la manera en que tú no te vas a adaptar al mundo es el resultado de que tú transformes tus pensamientos. Porque conforme a lo que tú piensas, así vas a terminar actuando ese día. ¿No debe entender, mi familia? En otras palabras, nadie jamás como ser humano va a cambiar su forma de vivir hasta que no cambie su manera de pensar. Y su manera de pensar jamás va a cambiar si no establece y crea que la palabra de Dios es la verdad sobre todas las cosas. Es lo que Dios está afirmando acá. Jamás nadie de nosotros va a cambiar su manera de actuar si primero no cambiamos nuestra manera de creer. Por eso es que el justo, ¿cómo vive? ¿Por la vista o por la fe? ¿Y la fe por qué viene? ¿Por oír? Nous. Mente. Una de las cosas que le enseño yo a la iglesia es que tenemos que amar a Dios. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos levantan la mano? Levanten la mano los que dicen amar a Dios. Ok, bájenla. ¿Cómo tú sabes que lo amas? ¿Por un sentimiento? Yo tengo sentimientos cuando veo a mi equipo preferido de fútbol ganar. ¿Significa que entonces yo amo a mi equipo? Pero resulta que esa pasión es similar a la pasión que yo siento por Dios. ¿Cómo yo puedo saber que amo a Dios realmente? Bajo el escrutinio de la palabra, la Biblia me dice cómo yo saber si amo a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, pero también con toda tu mente. ¿Alguna vez te habías fijado en ese versículo? A Dios no solamente lo amamos con el cuerpo y con el corazón. A Dios se le ama ¿con qué? Con la mente. ¿Cuántos dicen amar a Dios? Muchos pueden levantar la mano. La pregunta es, ¿tú estudias formalmente esto? Si tú no estudias formalmente, yo no digo si lo, no digo si tú lo lees. ¿Tú estudias formalmente esto? Porque si tú no estudias formalmente esto, tú no puedes decir que amas a Dios. Porque a Dios se le ama no solo con el corazón, no solo con el cuerpo y no solo con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente. Por eso Dios pide que transformemos nuestra mente, porque con la mente adoramos a Dios. El culto lógico, racional, surge de la transformación mental. Por eso en su oración sacerdotal, Jesús, una vez más, él orando a su Padre, en Juan 17, cuando él oró por toda la iglesia de todos los tiempos, él también en su oración le dijo esto a su Padre y le dice, por usted y por mí oró de esta manera, no ruego que los quites del mundo. Juan 17, 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de dónde? Del mal. Una vez más, no os adaptéis a este mundo. Pero la misma idea que aparece en Romanos, Jesús lo habló. ¿Cómo Jesús nos dice, cómo Él le pidió a su Padre que nosotros no fuéramos adaptados por el mundo? Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego dice,
ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. La pregunta es, entonces, ¿cómo? Versículo 17, ¿qué es lo que dice? Santifícalos ¿en qué? La verdad. ¿Y qué es lo que dijo después? Tu palabra es la verdad. Es decir, ¿cómo el Padre nos guarda a todos nosotros del mal de este mundo mientras estamos en este mundo? Santificándonos por medio de ¿qué? ¿Y qué es la verdad? No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Lo mismo. Lo que Jesús habló en Juan 17 es Romanos 12:2. La manera en que Dios nos ayuda en su gracia por medio del Espíritu Santo a no ser amoldados a este mundo es que Él nos santifica diariamente por medio de la palabra de Dios. Amén. Y lo mismo que Pablo dice en Romanos 12:2. La manera en que no nos amoldamos al mundo es transformar nuestra mente renovándola con esto, con la palabra de Dios. Por eso también Pablo, una vez más, en ese mismo sentido, dice Colosenses 1:28 dice, hablando de Jesús, él dice, a quien nosotros, a Cristo, digan conmigo, anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre con toda sabiduría. ¿Pero para qué? Para presentar a todo hombre perfecto ¿en qué? ¿En quién? En el Mesías. Es decir, el apóstol Pablo dice algo espectacular acá. ¿Por qué nosotros los cristianos, cuando hablamos entre nosotros, por qué cuando vamos a dar un consejo, a quien aconsejamos es a Cristo? ¿Por qué cuando nosotros hablamos para resolver un problema matrimonial, ponemos a Cristo como centro? Hoy cantamos aquí que Cristo sea el centro, pero eso no solamente es algo que tiene que ser de la boca, es una práctica diaria. Vamos al mismo punto. ¿Por qué nosotros cuando damos un consejo, cuando hablamos, cuando amonestamos, cuando proclamamos, predicamos a Cristo? ¿Por qué cuando enseñamos como maestros, enseñamos a Cristo? Leamos la última parte del versículo. ¿Para qué lo hacemos? Para presentar a todos los hombres como perfectos. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Sabe qué significa la palabra perfecto? Significa maduro. En griego es maduro. Lo que Dios está diciendo es, tú quieres ser un hombre que todos los días camine recto como sacrificio vivo y santo, como la adoración pública que tú le das a Dios. Sé perfecto, sé maduro. Pero ¿y cómo ser maduro? Bueno, anunciando, que te anuncien, que te amonesten y que te enseñen a Cristo Jesús como la preeminencia por sobre todas las cosas. Amén. Es lo mismo de Romanos 12:2, lo mismo de Juan 17. Tenemos que entender, hermanos, que la forma que Dios estableció precisamente de cómo nosotros podemos ser transformados es a través de la Escritura. Entre más expuesto tú estés a la Biblia, entre más tú conoces a Jesús a través de la Biblia, más te vas a parecer a Él. Tenemos que entender que hay un principio, una verdad muy clara en la palabra. Digan por favor en voz alta conmigo. Nosotros nos convertimos, más fuerte que estamos entre hombres, nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Esa es una verdad en la Biblia. El hombre siempre se convierte en aquello que contempla. En lo que tú contemplas, en eso tú te conviertes. Por eso es que la transformación del ser humano, del cristiano, es a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque ¿qué es la palabra de Dios? ¿Acaso las palabras de Dios son las cartas de amor que Dios ha enviado a la humanidad? No. ¿Acaso la palabra de Dios es la brújula del creyente? No. No, es que la palabra de Dios es el consejo y los pasos de Dios para vivir cada día. No. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el testimonio santo que Jesús
es el Cristo, el Dios encarnado, Salvador de todos. Jesús dijo: vosotros escudriñad las Escrituras porque ustedes piensan que van a encontrar la vida eterna ahí. Ustedes la escudriñan y la leen porque piensan que ahí van a encontrar cómo ser mejores empresarios, cómo tener más dinero, cómo tener mejor sexo, cómo conquistar a una mujer, cómo vestirte mejor. Pero no se dan cuenta que ella, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Es que Jesús dijo, claro, si le das un aplauso al Señor, dáselo bien fuerte, hermano. Dáselo bien fuerte. Jesús, quiero que entiendan lo que Él dijo. Ustedes piensan, y por eso la leen, porque ustedes piensan que van a encontrar fórmulas, hasta la fórmula de cómo salvarse. Pero el objetivo de la Biblia no es esa, dijo Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Porque soy yo el que te doy la vida eterna, no esto, yo. La palabra te lleva a creer que yo soy Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Entre más tú lees la Escritura, tú más conoces a Jesús. Y entre más tú ves a Jesús a través de la fe, más te vas a parecer cada día a tu Rey. Y es lo que está diciendo Jesús. Amén. Y si no me lo crees, te felicito. Porque si lo dice Javier Domínguez, no lo creas. Si lo dice la Biblia, créelo. Búscame 2 Corintios 3. Todos búsquenme 2 Corintios 3, por favor. Te voy a demostrar qué es lo que dice la Biblia. 2 Corintios, ¿todos trajimos Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Levanten la Biblia, quiero ver quiénes trajeron Biblia. Levanten, se vale el celular, está bien. Levanten la Biblia. iPad, ok. Levanta la Biblia. Ok. Si no trajiste Biblia, siéntate a la par de un cristiano. Ellos siempre andan Biblia, ok, no hay problema, ok. Ok, vamos. Segunda, es una broma salvadoreña. ¿No? 2 Corintios 3, 18. Vamos a buscarlo. Cuando lo tenga me dicen amén. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 3 dice algo interesante. Vamos a leer el versículo 17 y dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Está hablando del Espíritu Santo en los creyentes. Y luego dice el 18: así que todos nosotros, todos los cristianos, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, pero no solamente ver, podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa ¿qué? Imagen. ¿Sabe qué está diciendo Dios? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Esta versión cuál es? ¿Cuál leí? Sí, ok. ¿Me pueden prestar otra versión? ¿Cuál versión ocupan ustedes acá? En Puerto Rico, ¿cuál es la más conocida? Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Ok, pásamela. Rápido. ¿Me la pueden prestar? Excelente. Vamos a leerlo acá. Ya te la devuelvo, no me voy a quedar con ella, no te preocupes. Como estoy con una mano, vamos, aquí. 2 Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué es lo que nosotros vemos reflejados en Jesús, en la palabra? Dice, como en un espejo, ¿la gloria de quién? Del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en esa misma ¿qué? Imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente. Pablo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento de cuando los judíos estaban viendo el rostro de Moisés. Y dice la palabra que cuando él bajó del monte, alumbraba tanto el rostro de Moisés que él se tuvo que poner un velo, porque si no él podía ser adorado por ellos y no recibir la palabra que él tenía para ellos. Entonces él se puso un velo para que ellos escucharan la palabra y no adoraran, idolatraran el rostro de Moisés que estaba
alumbrando por la gloria que él ha estado expuesto ante la gloria de Dios. Lo interesante es que dice Pablo en este 2 Corintios, que ese brillo, ¿qué significaba? Dice Pablo. Ese brillo significa la gloria que tenía el antiguo pacto, que fue glorioso, pero se desvaneció. Porque con el tiempo, con las semanas, a Moisés se le dejó de alumbrar el rostro. Y él, cuando ya su rostro quedó normal, él se quitó el velo. Pero entonces dice Pablo, los judíos actualmente, ellos siguen viendo esa gloria, siguen viendo el velo, no lo quisieron quitar. Ellos piensan todavía que el rostro está iluminado, pero hay un mejor pacto ahora, el de Jesucristo. Entonces él dice, así como ellos al ver a Moisés y escuchar sus palabras, ellos eran transformados, así nosotros los cristianos, entre más tú te expongas a la palabra y contemples a Cristo en la palabra, la gloria de Jesús va a ser tan impactante en tu vida, que al final tú te vas a ir transformando de gloria en gloria en esa misma imagen del Jesús que tú estás leyendo ahí en esa palabra. Literalmente Pablo está diciendo que la transformación de un ser humano viene por esto. Entre más tú te expongas y estudies la Biblia, más tú te vas a convertir o a transformar en la misma imagen del que esta escritura da testimonio, de Jesús. Esto es tan impresionante que por eso Colosenses 3:10 asocia la transformación del ser humano, del hombre, con el nous, con el conocimiento. Una vez más, dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta ¿qué? ¿Qué es lo que dice el versículo, hermanos? ¿Lo podemos leer en voz alta, Colosenses 3:10, en las pantallas? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y revestidos del nuevo, Dios está diciendo que la nueva naturaleza que Dios ha depositado en ti necesita irse renovando. Pero esta renovación, ¿cómo viene? Va a llegar hasta un conocimiento, ¿qué? Conocimiento. ¿Cómo se renueva la vida nueva del creyente? A través de la palabra, del conocimiento. Por eso a Dios se le ama con la mente. Es con el conocimiento. Y por eso es que dice, hasta llegar a un pleno conocimiento. Y esto es tan impresionante que es tal profundo el principio y la verdad que nos convertimos en aquello que contemplamos, que bajo esta misma idea de Colosenses, escuchemos lo que dice el último de los apóstoles, el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Oigan qué interesante lo que dijo Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, digan conmigo, cuando lo veamos con nuestros ojos. Digan conmigo, cuando lo veamos con nuestros ojos. Dice, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Porque en ese momento lo veremos tal como Él es. Es que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. ¿Sabes qué está diciendo Juan? Hoy andamos por vista. Hoy no andamos por vista, perdón, andamos por la fe. Y esa transformación de vida viene por la fe en la palabra, porque viene por el oír la palabra. Pero cuando Cristo venga ya por segunda vez y lo veamos a Él, nuestros cuerpos serán transformados y nuestra vida será transformada. Y como lo veremos tal como Él es, seremos como Él plenamente. ¿Sabe qué está diciendo Pablo acá? Lo que está diciendo Juan, que esa vida plena, transformada, perfecta, vendrá hasta que Jesús. Es que tienes que entender que aquí en la tierra andamos por fe, no por vista. Pero cuando lleguemos al cielo, no andamos por fe. Vamos a andar ¿por qué? Por vista. Y en el cielo ya no andamos por fe, porque el objeto de nuestra fe lo conocemos, ya no es fe, es realidad. Lo poseemos y Él nos posee. Somos uno con Él. Pero hoy aquí en la tierra, la manera en que somos transformados es a través de la Escritura. Amén. Entonces, por eso es que nosotros todos los días tenemos que estudiar formalmente la Escritura, meditar en ella y creerla. ¿Para qué? Y con esto concluyo. ¿Para qué? Lo responde Pablo. Romanos 12:2 una vez más dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados
por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Sabes que esta palabra comprobar es interesante? Cuando Pablo dice, para que comprobéis, dice la Escritura, cuál es la voluntad de Dios, esta palabra comprobar es dokimazo. Esta palabra dokimazo significa examinar, probar. El sentido de la raíz es examinar, probar, aprobar, pero en el sentido de que esta palabra se ocupa para juzgar que algo está bien. Por ejemplo, cuando tú como hombre vas a tu casa y hay un problema, encuentras un problema en tu casa, tus dos hijos han discutido y se han peleado, y cada uno comienza a decirte las razones por qué se pelearon. Obviamente cada uno va a culpar al otro, ¿no? Cuando tú como papá comienzas a juzgar, ese es dokimazo. Cuando tú comienzas a ver y analizar, bueno, ¿quién tiene la razón? Cuando tú comienzas, bueno, ¿quién tiene la razón acá? En ese momento, esa es la palabra dokimazo. La palabra dokimazo, la palabra comprobar, significa juzgar que algo está bien. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que los que renuevan su mente cada día estudiando la Escritura, los que aman a Dios con su mente todos los días, va a ser el renuevo tanto en su mente de la palabra de Dios, que cuando vengan a examinar cada caso, cada circunstancia, cada situación, cada problema, cada bendición, ellos sabrán juzgar según Dios. Y su juicio y sus acciones serán para gloria de Él. Hermanos, glorificar a Dios no se trata de levantar la mano, de aplaudir o adorar a Dios únicamente. Glorificar a Dios es exaltar sus atributos en nuestra vida. Yo no sé si ustedes comprenden lo que es la gloria de Dios. ¿Entienden ustedes lo que es la gloria de Dios? Porque todos decimos gloria a Dios. ¿Entendemos qué es la gloria de Dios? Perdón que me extienda, pero ¿qué es la gloria de Dios? Héctor se llama el que canta, ¿verdad? El hermano que canta. ¿Héctor? ¿Sí? Ok. Para entender la gloria de Dios voy a ocupar a Héctor. La gloria de Dios es aquello que hace que Dios sea Dios. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia Héctor de la mayoría de nosotros, de los que estamos acá? ¿Qué tiene él de especial que por lo menos yo no tengo? ¿Que él sabe qué? Exacto, él sabe cantar. ¿Cuántos de aquí no saben cantar, ni siquiera cuando están duchando? Levanta la mano. Ok, perfecto. Quiero que entiendan que la gloria de Héctor es esa. Él se puede gloriar aquí de que él canta. Esa es su gloria. Y no lo digo peyorativamente, lo estoy diciendo correctamente. La gloria de Héctor en esta congregación es que él canta. Quiero que entienda que Dios no canta. Es Héctor el que está cantando. Dios le dio la habilidad a él para cantar. Es él el que está, es la gloria de él. Es lo que lo hace especial a él delante de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace especial a Dios delante de nosotros? ¿En qué se diferencia Dios de nosotros? ¿En qué Él es Dios? Esa es su gloria. Y así lo vemos teológicamente. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Entonces, ¿qué es glorificar a Dios? Los cristianos en el mundo, todos decimos gloria a Dios, gloria a Dios. No, ¿tú sabes lo que es darle gloria a Dios? Darle gloria a Dios es que en la medida que tú caminas, en la medida que tú avanzas, en la medida en que tú amas, en que tu carácter cada día lo manifiestas, se manifieste por lo menos algún atributo de Dios. Que tú honres a Dios. Dokimazo. La manera en que tú vas a juzgar las cosas de tal forma que Dios sea exaltado en tu vida por las buenas decisiones que tú vas a tomar, es que tú renueves la mente con la palabra de Dios cada día. Amén, hermanos. Y es que, mira, por eso es que en Ezequiel 44, solo lo voy a leer, no lo explico, cuando habla de los hijos de Sadoc,
aquellos que estaban en la presencia de Dios eran mire, de todas las familias de los levitas, porque había muchas familias, solo había una familia que podía entrar en el lugar santísimo. Y en el lugar santo podían ofrecer incienso y panes de proposición a Dios. Solo los de la familia de Sadoc. Pero por ellos estar en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿sabe cuál era uno de los resultados de estar ante la presencia de Dios, ante su rostro todo el tiempo y escuchando su palabra? Ezequiel 44 dice: ellos enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo mundo y lo limpio. En un pleito actuarán como ¿qué? Como jueces. Lo decidirán conforme a mis ordenanzas, a su palabra. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. Los demás levitas no podían hacer esto, solo ellos. ¿Y por qué? Porque ellos estaban delante de la presencia de Dios escuchando su palabra todo el tiempo. ¿Para qué Dios quiere que renovemos nuestra mente? Para que comprobemos, para que juzguemos la voluntad de Él. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí tú ya puedes decir: ok, veo que mi vida es un sacrificio vivo y santo para Él. El resultado natural es ese. Miren, hermanos, quiero enseñarles un gráfico muy interesante, por favor. Dice el Salmo 119, versículo 170, dice: la suma de tu palabra es ¿qué? ¿Es qué, mi familia? Verdad. Mira, cuando viene Dios y Él nos dice que tenemos que leer la palabra, es por esto. En el mundo, si tú te das cuenta, en el gráfico, en el mundo tú vas a encontrar filosofías, culturas, ciencia, diferentes propósitos, motivaciones distintas. Pero Dios quiere que tú renueves tu mente, porque la manera en que tú interpretas lo que hay en el mundo es filtrado por la palabra. Este gráfico resume todo lo que te estoy predicando hoy esta mañana. La manera en que tú no te adaptas al mundo es filtrando la filosofía del mundo a través de la Biblia. ¿Cómo tú puedes entender lo que el mundo te enseña con respecto al matrimonio? Bueno, lo vas a filtrar por la palabra. No porque el mundo diga el adulterio es permitido, tú vas a adulterar. Tú te vas a la palabra. Aunque el mundo diga algo, tú lo filtras, lo que viene del mundo, por la palabra. Amén, mis amados. Pero ¿saben qué es lo que está pasando hoy en día con la iglesia cristiana? Lo siguiente, que es la Biblia la que estamos cuestionando con las cosas del mundo. ¿Por qué muchos cristianos de ahora se parecen más al mundo que a Cristo? Porque se convierten en lo que contemplan. ¿Y qué es lo que contemplan? El mundo. Y cuando vienen a estudiar la Biblia dicen: no, pero es que yo vi en National Geographic, en Discovery Channel, de que el mundo no fue creado, sino que fue una evolución. Estás cuestionando la Biblia por lo que el mundo y su filosofía te dicen. Al final, ¿a quién te vas a parecer? ¿Al testimonio que da la Biblia, que es Jesús, o al mundo? Al mundo. No, pero sí, yo entiendo que la Biblia dice que tenemos que no casarnos con yugo desigual, pero es que eso era para antes. No, hoy podemos casarnos con cualquiera, aunque no sea cristiana. Wow. Tú estás diciendo que esto caducó y que lo que el mundo dice es más importante que esto. Wow. Por eso Santiago 4:4 dice: oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, viene la verdad, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Sabes qué significa la palabra enemigo en griego? ¿Sabes? Odio. La raíz griega de enemigo es la misma raíz de odiar. ¿Qué está diciendo el versículo? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye como alguien que odia a Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente confían en la palabra de Dios?
Yo no digo para milagros. Yo no digo para que tus problemas sean solventados, no, para tu vida diaria. Cuando vas a hacer negocios, cuando tú vas a elegir a alguien para casarte, cuando tú estás frente a una mujer que te llama la atención, que no es tu esposa, ¿tú qué vas a hacer? ¿Creerle la palabra o creerle al mundo que puede darte, como decimos en El Salvador, un taco de ojo? Un taquito de ojo, taquitos mexicanos, ¿no? Un taco de ojo. Yo quiero decirles que la transformación de un ser humano, yo agradezco al pastor Richard de verdad por la invitación, porque este tema, yo le dije, tú no tienes idea de la pasión que hay en mi corazón por esto. No levanten su mano, porque es una pregunta retórica, no levanten su mano, pero ¿cuántos están hartos? Están hartos de aquellos pecados repetitivos que cometen. Tú dices, wow, yo voy a la iglesia, pero sigo con esto y vuelvo con esto. ¿Sabes por qué es? Porque tú no estás contemplando a Jesús en la palabra. Quiero que entiendas algo, y se lo digo a la iglesia a cada momento en San Salvador. Hasta que Cristo no te sepa dulce, tu pecado jamás te sabrá amargo. Siempre es así. Para que tu propio pecado te sepa amargo y digas, no quiero esto, Cristo tiene que saberte dulce. Y la forma en que Cristo te sabe dulce no es viniendo únicamente los domingos, es estudiando formalmente la palabra. La transformación viene a través de la gracia de Dios. La gracia que Dios nos ha dado. La gracia de Dios, al final de cuentas, el mayor acto de gracia, la gracia de Dios viene a través de Jesús. ¿Qué gracia mayor que Cristo en nuestra vida? Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gracia de Dios, entendamos, no es la licencia para pecar como dicen algunos y nos acusan, no. La gracia de Dios es el poder de Dios para no pecar. La manera en que los creyentes somos transformados es por la gracia de Dios. Yo le comentaba, por ejemplo, hoy a un hermano de la iglesia, a Gabriel, que me está sirviendo muy especialmente. Él, por cierta plática que surgió, yo le dije esto, mira, muchas veces los hombres no saben cómo es que el Espíritu Santo y cómo la gracia de Dios es el poder que Él nos ha dado para nosotros ser transformados. Y le dije, te voy a dar un ejemplo que me ha pasado muchas veces en El Salvador y en diferentes iglesias de otras partes de Latinoamérica. Y le di este ejemplo. Es como que, ¿cuál es su nombre, hermano? Juan Carlos. Es como que viniera el hermano Juan Carlos y me dijera, mira, pastor, ¿sabes qué? Yo estoy harto de algo de mi vida. Ok, dime el qué. Yo fumo, pastor. Yo fumo, yo estoy harto de fumar. Mi familia está mal, me lo dicen, pero ¿sabes qué? Yo no puedo. Cuando me han hecho esa pregunta, yo les digo lo siguiente, ok, mira Juan Carlos, ¿y tú qué has hecho con respecto al cigarrillo? Bueno, mira pastor, yo lo que he hecho es, he intentado dejar de fumar, pero no he podido. Y entonces ahí le digo yo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer, si tú crees Gálatas 2:20, lo primero que tú tienes que hacer, ¿sabes qué es? Que dejar de intentar dejar de fumar. ¿Cómo? Sí, deja de intentar ya dejar de fumar. Y a mí me han dicho, pastor, o sea, ¿que puedo fumar? No, espérate. No estoy diciendo eso. Escucha. Lo primero que tienes que hacer es dejar de intentar dejar de fumar. ¿Por qué? Porque entre más tú intentes obras de la carne, más vas a fumar. Tú crees en la gracia de Dios, le digo a esta persona, que yo me acuerdo bien varios años. ¿Tú crees en la gracia de Dios? Sí, pastor. No lo creo, le digo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el poder que Él te ha dado para no pecar, para no fumar. Te voy a dar un pequeño ejercicio para que entiendas cómo funciona la gracia. Ok, dime, el pastor me dice. Cuando tú tengas el deseo de fumar, vas a dejar a un lado el cigarrillo y vas a orar. Y vas a decir lo siguiente. Pero ojo, yo le dije, no vayas a poner tu fe en la oración que te voy a dar. No, en Jesús, la oración es un ejemplo. Y yo le dije, vas a hacer esto. Vas a dejar tu cigarrillo a un lado y vas a decir, Señor Jesús, tú sabes que tengo un deseo de fumar ahorita.
Es más, creo que al terminar esta oración voy a fumar. Pero, espérate. Pero ¿sabes qué? Yo te doy gracias. Porque como la Biblia dice, yo entiendo que tú vives en mí. Y te doy gracias porque sé que aunque yo tengo deseos de fumar, yo sé que tú, Jesús, en mí, nunca has fumado y nunca vas a fumar. Y yo le digo a la persona, cuando tú termines esa oración, el deseo de fumar se te habrá quitado. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios que Él nos ha dado para no pecar tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Jesús en ti no adultera, le dije. Jesús en ti, Él no fornica. Jesús en ti no miente. Jesús en ti no fuma. Jesús en ti no se emborracha. Jesús en ti no golpea a la mujer. ¿Tú crees ahora en la gracia de Dios? Entonces depende de ella para glorificar a tu Padre. Y sabes que el 100% de los casos que yo he pedido que hagan eso, el 100% han dejado de fumar, han dejado de adulterar. Porque no es un secreto, o sea, la oración no es el problema, o sea, ni le pongas fe a la oración. Es el entendimiento que si Cristo vive en mí, yo le digo, gracias Dios, porque sé que tú en mí no vas a ver a esta mujer. Gracias, mi Dios. Ya. Victoria. Cristo vive ahora en mí y lo que ahora vivo en esta carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Entre más tú intentes dejar de fornicar, más vas a fornicar. Pero entre más tú contemples cada día el rostro de Jesús en la palabra, más te vas a parecer a Él. Y Jesús nunca adulteró, nunca fornicó, nunca pecó. La gracia de Dios sobre nosotros es el poder que Él nos ha dado para no pecar. Amén. Claro que tenemos que tomar decisiones de no ver, de cortar relaciones, de apagar el celular, de no contestar, de no hablarle mal a una mujer. Claro que hay decisiones que tomar, pero no en tus fuerzas, sino en la gracia. Vamos a orar.